Buenas tardes. Hola, Maribel, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas, Maribel? Puedes ver también lo que estoy compartiendo. Por ejemplo, aquí está la presentación. Si no tienes activado el micrófono, aquí en Zoom tenemos una sección de chat. Aquí también puedes escribirme si me escuchas, cómo estás o alguna duda que tengas también durante la presentación. Podemos aquí utilizar el chat. Hola, ¿me escuchas? ¿Puedes ver mi pantalla? Bueno, vamos a comenzar con la clase. Yo espero que sí se pueda ver todo bien. Aquí veo que está el micrófono activado, mi camarita y también está la opción de compartir mi pantalla. Entonces yo espero que se pueda ver. Maribel, espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por conectarte en la sesión del día de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la presentación que les he preparado para ustedes de la materia de principios y procedimientos contables. Muy bien, comenzamos. Introducción a la materia del día de hoy. La contabilidad es una herramienta fundamental en el desarrollo de las organizaciones. Todas las empresas, ya sea públicas, privadas, también empresas manufactureras, comerciales, de servicios, empresas internacionales o empresas nacionales, todas las compañías necesitan de la contabilidad, porque esta disciplina se encarga primeramente de registrar todas las transacciones que ocurran en la empresa. Y también con esta información financiera que se genere, se analiza y se valoran los resultados económicos que obtiene la entidad. Gracias a la información financiera podemos ver si la empresa va por muy buen camino o si hay que modificar las estrategias para poder mejorar el rendimiento. Maribel, ¿me escuchas? Hola, ¿sí? ¿Ya? Hola, ¿Ya? muy bien. Hola, dijo, Marco. Gracias. Gracias, qué gusto que te Hola, hayas conectado. sí, Sí gracias. puedes ver la presentación y todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien, gracias. ¿Usted me ve? No, no puedo ver ¿No? tu camarita, tu imagen, no la puedo ver. Nada más aparece tu nombre. Ok, a ver, creo que le tengo que activar la cámara, ¿ah? Sí, así es. Ahora sí ya te ¿Ya? puedo ver bien. Hola, Hola, hola. qué gusto. Igualmente, es un gusto conocerte. Gracias, muchas Y también gracias, pues igualmente. te felicito también porque ya acabaste prácticamente con el módulo. Entonces Sí,
Eres una mujer muy responsable, muy trabajadora, que se preocupa mucho por sus estudios. Muy bien. Sí, gracias. Traté de hacer lo más que pude, lo más que investigué, lo que más capté y no, muchísimas gracias a ustedes que me dan la oportunidad de estudiar con usted. Pues me da mucho gusto conocerla así, aunque sea en video. Y gracias por sus palabras. No, de nada. Y pues aquí estamos para apoyarte. Y bueno, esperemos que también otro curso otra vez volvamos a coincidir. Sí, claro que sí, por Eres ahí una excelente alumna. que me gustaría que más adelantito tener contacto con usted en otras materias. Muchas gracias. Muy Gracias. bien. Entonces, vamos a continuar. Ok. Bueno, esta fue la introducción de la clase. Y bueno, vamos a platicar un poco acerca de los antecedentes históricos de la contabilidad. En la antigüedad todavía no existía la moneda, pero lo que se hacía antes era realizar los trueques. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tenía arroz, lo podía intercambiar con frijol, con alguna otra persona que lo tuviera. Si yo tenía una vaca, lo puedo cambiar por a lo mejor unas 10 gallinas. Entonces, se intercambiaba más que nada esto, la parte de la agricultura y la ganadería. Entonces, para tener un control acerca de estos trueques, pues anteriormente lo hacían por medio de la escritura pictográfica y jeroglífica, que vienen siendo los dibujos. Ujú. Más adelante inventaron la tablilla de barro, sí que es como si fuera el antecesor de las hojas de máquina, nada más que escribían en barro. Ahí Sí. anotaban todos los dibujos. Más adelante se creó la escritura cuneiforme, que también siguen siendo signos y símbolos. Después se creó el sistema de pesas y medidas. Ahí ya empezaron a decir, bueno, te voy a intercambiar un kilo de arroz, 300 gramos de, de frijol. Empezaron ya a utilizar los sistemas de pesas y también para medir todo lo que intercambiaban. Ok. Después ya empezaron se inventó lo que fue el ábaco. Entonces, con el ábaco ya podían ellos a lo mejor tener un control de las cantidades, de la posición y el registro de las cantidades. Y también se creó el papiro, que es como las hojas de máquina, pero de la antigüedad. Y ahí empezaron también ya a hacer los dibujos y también se creó la moneda. La moneda antes era de puro oro y algunas de plata, entonces, y estaban un poquito grandes, entonces era un poquito incómodo pues traerlas, cargarlas. Entonces ya poco a poco pues fue mejorando hasta llegar a lo que ahora conocemos como los billetes, ¿verdad? Que son mucho más fáciles de transportar y pues no hay tanto, no es de tanto valor como el oro, entonces pues así pues la gente pues no corre tanto peligro también cargando sus monedas o sus billetes en la actualidad. Posteriormente en la Edad Media ya se desarrolló el sistema numérico arábigo, que vienen siendo los números tal y como los conocemos ahora. En el Renacimiento fue cuando ya estuvo el padre de la contabilidad, que es Fray Luca Pacioli. Él fue el que inventó lo de registro dual de las operaciones. Él decía que para todo cargo le corresponde un abono. Es decir, que cuando nosotros registremos una transacción, debemos de afectar mínimo a dos cuentas. Una va en el cargo y otra en el abono. Entonces, prácticamente eso, a pesar de haberse inventado a principios del año 1400, por ahí, todavía sigue vigente ese sistema de la partida doble. Y también en el Renacimiento, ahí se inventó pues la imprenta, ya empezaron a circular los primeros diarios en los países. Durante la Revolución Industrial, bueno, esta surge más que nada un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y allí empezó a surgir la industria y el mercantilismo. Ahí se empezaron a formar las fábricas porque en esa época se inventó la máquina de vapor. Entonces la máquina de vapor hizo que se pudieran crear maquinaria para poder producir productos en serie, sí, muchos productos a la vez. Entonces fue como el inicio de las fábricas. Y también ahí surgió la industria automotriz con Henry Ford. Sí, Ford fue pues pionero en el ámbito de los automóviles.
Entonces, como empezaron a surgir muchas empresas, también se le empezó a dar más validez oficial a la profesión contable, porque en las empresas se necesitaba de alguien que llevara el control de todos los ingresos, de todo lo que se gastaba, de las materias primas, de la maquinaria. Entonces empezaron a surgir los primeros contadores. En la época contemporánea, ahí empezó a surgir la normatividad contable. La época contemporánea pudiéramos decir que es a partir del año 2000. ¿Por qué surge la normatividad contable? Bueno, en aquellas épocas, prácticamente en el 2001, ahí empezaron a haber muchas empresas internacionales que empezaron a hacer mucho fraude, como por ejemplo la empresa Enron, que era una empresa que se dedicaba a la industria energética allá en Estados Unidos. Y esta empresa era muy grande y ellos estaban en números rojos, pero maquillaban la información. Ellos estaban muy mal en la empresa, pero ellos manipulaban los números de los estados financieros y le decían a los accionistas que todo iba muy bien para que no se asustaran y no pensaran que la empresa pues fuera a quebrar. Entonces, pues hubo un momento en el que ya se descubrió todo, obviamente, entonces se descubrió ese fraude. Entonces, a partir de eso, empezaron a hacerse las normas internacionales para poder regular mejor la contabilidad y evitar ese tipo de fraudes. La norma que más conocemos es las normas de información financieras internacionales. Hay unas internacionales que son creadas en Inglaterra, pero cada país empezó a adaptarlo. Sí, en México tenemos las NIF, que son las normas internacionales financieras, pero de México. Entonces, pues cada país empezó a adoptarlas, pero prácticamente toda esta normatividad surgió precisamente pues para mejorar la práctica contable y evitar algún tipo de delito financiero. Y también en la época contemporánea, los reportes financieros ya se empezaban a hacer con mayor calidad porque empezó a surgir la computadora. Entonces, pues empezaron a crear pues sistemas para poder llevar la contabilidad mucho mejor, más rápida. Y también, por ejemplo, en un Excel también en una empresa pequeña puede llevar en un Excel también su contabilidad. Ya las empresas más grandes, pues sí necesitan de un sistema más sofisticado, ¿verdad? Que en donde pueda almacenar más información. Sí, Entonces, ya en el siglo XXI, pues ya vemos que la globalización de la economía. Sí, actualmente una empresa puede operar en un país e incluso en otros más. O también nosotros mismos podemos comprar productos de otras partes gracias al comercio electrónico, como por medio de Amazon o de Mercado Libre, o incluso comprar en China alguna ropa de la marca Shein, por ejemplo, o de cualquier parte nosotros podemos adquirir algún artículo, todo gracias a la globalización y a la internacionalización de los mercados. Entonces, básicamente esta es la historia de la contabilidad, de cómo empezó a surgir. Anteriormente en la antigüedad, pues, pues se hacía la contabilidad sin saberlo, pero pues tenían que llevar un control de lo que poseían y ya poco a poco, conforme pasaron los años, ya empezó a mejorarse esta práctica contable. evolucionar como Ah, todo. así es. Muy bien. La contabilidad de sociedades. De hecho, hay una materia que se llama así, básicamente contabilidad de sociedades mercantiles. Viene en su plan de estudio. ¿Es la de carrera de contaduría, Maribel? Administración de empresa. Muy bien, probablemente también la lleves porque en esta clase ahí ven, en esa materia ven, por ejemplo, cómo se conforman las empresas, los tipos de empresas que existen. Pero básicamente, según la ley del ISR, nos dice que todas las personas morales son las empresas, deben de llevar la contabilidad. Eso es prácticamente de ley. Ujú. El Código Fiscal de la Federación nos dice que las personas morales deben de llevar la contabilidad en los libros, en sistemas, deben de hacer registros contables, deben de guardar sus papeles de trabajo, sus estados de cuenta, su control de inventarios, y todo esto lo pueden tener ya sea en papel
o en algún disco, por ejemplo, Digital. o digital, exactamente, en un Sí. sistema electrónico. Y esto es porque pues también a veces la autoridad puede ir a auditar los estados financieros, entonces también hay que protegerse. Ujú. Normalmente no se debe de depurar la información en 5 años, pero yo la verdad le recomiendo que en más, porque hace como un mes más o menos, en el lugar donde yo trabajo, vino una auditoría y empezaron a solicitar facturas y documentos del año 2005. Entonces, lo bueno es que nadie había depurado, entonces sí pudieron encontrar, mis jefes sí pudieron encontrar los documentos en cajas, ahí tuvieron que trabajar hasta sábados y domingos buscando la papelería que pedían los auditores. Entonces, de preferencia, pues sí guardar todo, yo creo que unos 10 años o incluso 15 años, toda la papelería, pues guardarla. Aunque Sí, bueno, de hecho, tengo entendido que son 10 años los que deben de, pero claro que si hay más oportunidad, más años, pues sí. Así en la oficina tenemos desde hace 20 años. Ajá. sí, de Sí, preferencia, porque uno sí, y nunca sabe. digitalizado, puedes escanear todo, ajá, tenerlo también. Si no eso por Exacto. una, por A la eso, otra. a eso Sí, iba también, que de preferencia ya mejor todo guardarlo en la computadora y en varios discos duros, en varias computadoras, un USBs, USB, sí, porque luego también, pues las computadoras también tienen su vida, ¿verdad? Entonces, sí. no se vaya a descomponer y se vaya a perder la información. Sí, como ahorita tocando este tema, ahorita estamos nosotros ya con el proceso de entrega-recepción del gobierno. Ahorita me Ujú. están pidiendo de 3 años, 3 sexenios pasados de lo que se ha entregado, así que lo bueno que lo tengo en un disco, en unos CDs que antes se usaban, que todavía mi computadora lo tiene, y un disco externo también, y por ahí ya voy a empezar a jalar la información para compararla. Es la ventaja también. Sí, Ujú. así es. Sí, Muy así bien. Y es. entonces también las normas de información financiera también son importantes. Como les mencionaba, porque ahí establecen la forma en la que se deben de elaborar y presentar los estados financieros, sobre todo. Ahí nos dice qué elementos debe de llevar a los estados financieros, qué cuentas, cómo puede ser el formato, y qué es lo que debe de llevar, si no encabezados, y las firmas de los contadores que elaboran la información, etcétera. Entonces, ahí nos marcan los lineamientos y todos los elementos que debe de llevar la información financiera. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre las principales cuentas, tanto de activos como de pasivos. Los activos son todos los recursos y bienes que posee la empresa. Ujú. A su vez se divide en activos circulante, que son aquellos en los que se pueden recuperar en dinero rápido en menos de un año. Los activos no circulantes, que son los activos fijos, que son, por ejemplo, la maquinaria, los edificios, son todos aquellos que no se pueden vender, sino que se compraron porque les quieren dar un uso, los quieren utilizar para generar ingresos. Sí. Otros activos son los activos diferidos. Ahí entran todos los gastos, como gastos de instalación, gastos en papelería y útiles, gastos en publicidad, las primas de seguros, las rentas pagadas por anticipado, etcétera. Los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. Pueden ser a corto plazo, cuando se pagan esas deudas en menos de un año. A largo plazo, viene siendo aquellas que pues se pagan a más de un año, como por ejemplo una hipoteca pues de algún edificio o algún documento por pagar a largo plazo que sea más de un año. Y los pasivos diferidos, aquí entran las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. Todo lo que se cobre por anticipado entra como pasivo diferido. Entonces, es muy importante aprenderse muy bien las cuentas y saber cuáles son activos, cuáles son pasivos. Es también cuáles son capital. Aquí no se menciona, pero el capital viene siendo las aportaciones de los socios. También ahí vamos a incluir las utilidades que se tengan y también las acciones que poseen los inversionistas. Entonces, es muy importante esto es la base de toda la contabilidad porque si ustedes no conocen las cuentas,
va a ser muy complicado que puedan hacer los registros contables, los asientos, las cuentas T, y también va a ser muy complicado hacer el balance general, el estado de resultados y todos los demás informes financieros. Entonces, esto es básico, aprenderse muy bien las cuentas y cuándo se utilizan. Los movimientos de la cuenta. Bien, Luca Pacioli, pues, él decía que, pues, debe de haber un cargo y un abono. Y el cargo vendría siendo este lado, que viene siendo el lado izquierdo, ¿verdad? Sí. Este es el lado izquierdo y el lado derecho es el abono. Entonces, por ejemplo, en los activos, cuando entra un activo a la empresa, se va a colocar en el lado del cargo. Si se vende ese activo o sale de la empresa, se va a colocar aquí en el abono. Ya depende de la transacción que esté haciendo la empresa. Pero esta es una regla. Los activos cuando entran van al lado del cargo y cuando salen van en el abono. Los pasivos son al revés del activo. Aquí cuando la empresa adquiere una deuda, se coloca aquí en el abono. Aquí cuando entra, aquí está la flechita. Y cuando la empresa ya paga la deuda, ya no tiene deudas o ya la paga, se coloca aquí en el cargo. El capital funciona como el pasivo. Cuando un socio aporta capital a la empresa, entra y se coloca aquí en el abono. Y cuando se retira un socio, entonces y sale el capital, entonces se coloca aquí en el cargo. Los gastos. Cuando la empresa hace un gasto, porque ocupa comprar algo, por ejemplo, gastos de papelería, bueno, aquí lo colocamos en el cargo, se comporta como el activo. El abono casi no se utiliza, pero supongamos que compramos una pluma de papelería y útiles, compramos unas plumas y todas nos salieron defectuosas, entonces si la regresamos al proveedor de las plumas, entonces pues ya se acomodaría aquí en el abono porque está saliendo, ese gasto lo estamos devolviendo porque no salió mal, no salió defectuoso, pero casi no se utiliza mucho el lado del abono en los gastos. De los ingresos, cuando la empresa genera una venta o un ingreso, se coloca aquí en el abono, porque entra a la empresa, aquí se pone en el abono. Y cuando nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a elaborar celulares, un celular. Entonces, bueno, si yo vendí un celular, bueno, la venta la registro aquí en el abono. Pero suponiendo que el celular pues también salió defectuoso, entonces el cliente me lo devuelve a mí a la empresa, entonces esa devolución pues entonces generaría una disminución del ingreso porque pues me está regresando lo que le vendí. Entonces se colocaría en el cargo esa devolución. Entonces, esto también es muy importante, estas reglas del cargo y del abono, en dónde se deben de acomodar, dependiendo si es activo, pasivo, capital, gastos o ingresos. Entonces, tanto estas reglas como las cuentas son lo básico de la contabilidad. Vamos a ver un pequeño ejercicio de asientos contables. Por ejemplo, un vendedor de tomates tiene 5,000 pesos en efectivo, por lo que decide abrir una cuenta de banco el 1 de enero en donde deposita dicha cantidad. Entonces, cuando tenemos una transacción, bueno, hay que analizar primero qué cuentas vamos a afectar. En este caso, nos dice que el vendedor de tomates tiene el dinero en efectivo. Entonces, cuando es efectivo, se utiliza la cuenta de activo de caja, porque es efectivo. Y también nos dice que el banco. Entonces, el banco también es un activo y así se llama la cuenta, bancos. Entonces, ya identificamos las cuentas que vamos a usar. Ahora vamos a analizar qué es lo que está entrando o saliendo de la empresa, qué es lo que está pasando. Entonces, el vendedor tiene el efectivo, haz de cuenta que hay en la mano y lo quiere mejor guardar en el banco. Entonces, tiene que salir de caja ese efectivo, tiene que salir para que entre al banco. Entonces, caja
dijimos que es un activo. Y como el dinero en efectivo sale del bolsillo del vendedor de tomates, porque lo van a guardar en el banco, como sale caja y como es un activo, como sale le vamos a acomodar aquí en el abono, según estas reglas. Sale el efectivo, entonces va aquí en el abono. Entonces por eso aquí caja lo colocamos en el abono. Bueno, Y entra al banco, a la cuenta del banco de la empresa de tomates. Entonces, como el banco es un activo y como va a entrar a la empresa, es un activo, va a entrar, entonces voy a colocar la cuenta en el cargo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí pongo bancos 5,000 y caja 5,000. Y así es como queda registrado. Por eso es que les comento que es muy importante que conozcan las cuentas para que sepan cuál utilizar en las transacciones y cómo se van a acomodar dependiendo si son activos, pasivos, capital, gastos o ingresos. A ver, el siguiente ejemplo. El día 3 de enero se solicita a crédito, papelería y artículos de escritorio por 2,500. Entonces vamos a identificar las cuentas. Se va a comprar papelería y artículos. Es la cuenta de papelería y útiles. Aquí está y es un activo. Y a crédito. Cuando la empresa compra algún artículo que no sea la mercancía principal, por ejemplo, yo me dedico a vender refrescos, pero compro otra papelería, otra cosa que no sea refrescos como, o la materia prima del refresco. Si yo compro papelería o si compro un mueble usado o compro otra cosa que no tiene nada que ver con los refrescos, porque los refrescos son mi actividad principal. Entonces, ahí utilizamos la cuenta de acreedores diversos. Acreedores diversos es un pasivo. Muy bien, entonces identificamos las cuentas. Papelería y artículos, papelería y útiles es activo y acreedores diversos es pasivo. Ahora vamos a ver, analizar cuál es dónde se van a acomodar. Entonces, ¿qué entró a la empresa? Entró la papelería porque la adquirió la empresa. Entonces, la papelería es un activo y como entró a la empresa, se va a colocar en el cargo. Entonces, aquí lo ponemos aquí en el cargo. Ahora, el acreedor diverso es un pasivo, entonces quiere decir que la empresa pues se endeudó, ¿verdad? Con el acreedor, se endeudó para comprar la papelería. Entonces, como es una deuda que adquirió la empresa, entonces vamos aquí, pasivo. pasivo, una deuda, se coloca en el lado del abono porque aquí aumentó la deuda de la empresa. Entonces, aquí lo voy a poner en el abono. Muy bien. Siguiente. El día 5 de enero vende la mercancía por 800 en efectivo. Entonces, mercancía es un activo. Y la mercancía se puede llamar inventarios o almacén. Significan lo mismo. Las cuentas de mercancías, inventarios o almacén. Y es un activo. Y se vendió en efectivo. Efectivo, pues viene siendo caja. Y también es un activo. Ahora vamos a analizar qué ocurrió. Bueno, la mercancía de la empresa, pues salió de la empresa. Entonces, como es un activo y salió de la empresa, va en el abono. Entonces, aquí lo pongo en el abono. ¿Y qué entró a la empresa? Entró dinero en efectivo porque pues fue lo que hubo de la venta. Entonces, aquí como entró dinero, es un activo, entonces se coloca en el cargo. Entonces, de esta forma funcionan los asientos contables. Hay que analizar muy bien qué es lo que está pasando en la empresa, identificar las cuentas para poderlas acomodar en el cargo o en el abono. Siempre, esto es lo que decía Luca Pacioli, que siempre deben de afectarse a mínimo 2 cuentas. Aquí, por ejemplo, hubo 2 cuentas, bancos y caja. Y una siempre debe de ir en el cargo y la otra en el abono. No pueden ir al mismo lado, siempre tiene que haber una dualidad. Uno con otro, cargo y abono. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está bien. Perfecto. Ahora vamos a continuar con los postulados básicos. Muy bien. Estos postulados básicos aparecen en las normas de información financiera en la serie A. Ahí establecen estos principios fundamentales de la contabilidad. La primera nos dice que es la sustancia económica. Con sustancia económica quiere decir que la empresa debe de reconocer
económicamente todas las operaciones de la empresa. Todo tiene que registrar la empresa. Y lo tiene que registrar de acuerdo a la naturaleza del evento, más que en la forma en que se concrete eso. Como por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dice, un accionista hace una aportación temporal al negocio, pero quiere recuperar esa aportación en un mes. Haz de cuenta como si el accionista hubiera prestado el dinero de capital a la empresa, pero nada más por un mes porque lo quiere otra vez de vuelta. Entonces, cuando registremos este hecho, pues uno pensaría, bueno, un accionista, vamos a utilizar la cuenta de capital porque está aportando, pero la naturaleza del evento no es esa, sino que es más que nada como el accionista está prestándole a la empresa, es como si fuera un pasivo porque la empresa le va a deber al accionista, en un mes tiene que pagarle, entonces es más que nada una, una deuda, no una inversión. Sí, entonces ahí en lugar de capital sería un acreedor diverso, no sería un capital porque el accionista está aportando como en calidad de deuda, no porque lo quiere recuperar, no porque quiere invertir a largo plazo en la empresa, ¿sí? No sé si me expliqué con Sí, este ejemplo. ujú, sí, Entonces, hay que analizar muy bien qué es lo que está pasando en la empresa para poder registrarlo y todo se tiene que registrar. claro. Entidad económica. Este principio quiere decir que la empresa es autónoma, es independiente de los socios, accionistas, de todos los que involucrados en la empresa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un negocio de refrescos. Bueno, si yo, Marlene, compro una casa o un carro y es para mi uso personal, yo no voy a mezclar esa compra de estos artículos en la contabilidad de la empresa, porque es independiente. Haz de cuenta que la empresa es esa parte, es como si fuera otra persona. Entonces, yo aunque sea la dueña de la empresa, yo no voy a mezclar mis gastos personales con los gastos que tenga la propia empresa para su funcionamiento. Entonces, hay que saber separar eso, porque esto es muy común, que los dueños quieran comprar algo con el dinero de la empresa, que no le corresponde, o que quieran meter como gastos de la empresa sus propios artículos o sus propios gastos. Entonces, pues eso no se puede. La empresa es aparte, se maneja aparte y es autónoma completamente. Y Sí. también este principio nos dice que pues la entidad puede perseguir fines lucrativos o no lucrativos. Lucrativos son la gran mayoría de las empresas, ¿vale? Que quieren generar ingresos. Y no lucrativos son aquellas que pues se crean pues para ayudar, por ejemplo, como Cáritas o Cruz Roja o bomberos, por ejemplo. Que no, ellos pues reciben donaciones o dinero, pero es para seguir haciendo sus funciones, no tanto para generar ganancias en sí. El Como negocio, Teletón. así es, el Teletón también es un gran ejemplo de una entidad no lucrativa. Muy Ujú. bien. El negocio en marcha, quiere decir que la empresa se va a presumir que es permanente. Cuando uno crea su propia empresa, pues asume y quiere que la empresa dure para siempre. Eso es lo ideal, ¿verdad? Saber crecer con la empresa y que siga por generaciones y generaciones. Pero así se presume que el negocio va a seguir en marcha por siempre, al menos que se demuestre lo contrario. Si ya la empresa entra en un proceso pues, de quiebre y que ya tenga que liquidar los activos y que ya va a cerrar, bueno, ahí ya deja de ser un negocio en marcha, pero mientras tanto, mientras no llegue ese momento del quiebre, el negocio va a seguir con sus operaciones normal durante mucho tiempo, de preferencia permanentemente. Devengación contable. Este principio dice que debemos de reconocer contablemente o de registrar más bien todas las operaciones de la empresa en el momento en que ocurran. No nos vamos a esperar hasta al ratito o hasta mañana para registrar las operaciones de la empresa. Si el día de hoy vendí algo
hoy mismo lo tengo que registrar. Sí, si hoy compré algo, hoy mismo también lo tengo que hacer y tengo que también anotar la forma en la que se hizo. Si a lo mejor vendí a crédito o vendí de contado, todo tiene que quedar registrado en el momento. Sí, porque si lo dejamos también para después, pues es lógico que se nos pudiera olvidar y al final, cuando querramos hacer los estados financieros, pues no nos va a cuadrar o nos van a faltar transacciones por registrar porque no lo hicimos en el momento. Entonces, de preferencia, pues tener un control de todos los movimientos que se generen día a día. Claro, ajá. Es como cuando piden una factura, ¿no? Así es, Automáticamente, ajá, y ellos registran posteriormente todo lo así que es. venden. Ujú. También yo he escuchado que en los supermercados, cuando pasan con el código de barras en la caja registradora el producto, ahí también ya se va registrando también todo lo que se está, pues que está saliendo del supermercado. Entonces también es una manera pues, de utilizar la tecnología para poder facilitar esto del registro de contable también. Ah, perfecto. La evolución, pues, que estamos viviendo. Así es, sí, Ya. la ventaja de estar viviendo en estas épocas. Sí. Muy bien, continuamos con la asociación de costos y gastos con ingresos. Este postulado establece que todos los costos y gastos de una empresa deben de identificarse con el ingreso que generaron en el mismo periodo. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando una empresa gasta en algo o invierte en algo, si una empresa gastó, por ejemplo, en materias primas, entonces, si se hizo ese gasto es porque va a querer generar ingresos, ¿sí? Esa materia prima la va a transformar en un producto terminado y la va a vender porque quiere tener un ingreso. Entonces, siempre van muy relacionados. Cuando la empresa invierte o gasta en algo, es porque lo hizo, porque tiene el propósito de generar ganancias. Entonces, por eso es que está muy ligado estas dos palabras de gastos con ingresos. Entonces, a eso se refiere. Cuando Que compran un terreno, ¿no? Y ya más adelantito, pues ese terreno subió el precio y ahí es la ganancia para la empresa o el que así compró. es. Ujú, Muy bien, también ese es otro ejemplo muy bueno. ujú. Entonces, si también una empresa compra, por ejemplo, pues escritorios para las personas que trabajan ahí en la parte de oficinas, bueno, también lo está comprando, está generando este gasto porque todas las personas van a trabajar para poder generar ingresos a la empresa. Entonces, porque pues, todo el personal es muy valioso e importante en la empresa, entonces también hay que invertir en ellos. Claro, Entonces, la es, comunidad, sus así empleados. es. Entonces, por eso siempre que se gasta algo la empresa es porque quiere tener ingresos. Ese es el principio de la asociación de costos y gastos con ingresos. La evaluación. Este principio establece que todas las transacciones se deben de registrar en términos monetarios, ¿sí? Se tienen que registrar en dinero. La dualidad económica era lo que platicábamos hace un momento, que es el principio del padre de la contabilidad, Fra Luca Pacioli, que debemos de registrar todos los recursos que tiene la empresa y cuál fue el origen de estos recursos, el cargo y el abono. Si compró, por ejemplo, la empresa un terreno, bueno, ¿cómo lo compró? ¿Cómo lo adquirió? A lo mejor un socio lo aportó el terreno que tenía él, o a lo mejor tuvieron que acudir al banco para pedir un préstamo bancario para poder comprar el terreno. Entonces, ahí estamos afectando dos cuentas, el terreno y la forma en la que se obtuvo el terreno. Siempre debe de haber una dualidad. Se afectan mínimo dos cuentas en las transacciones. En la consistencia, esto quiere decir que se va a dar el mismo tratamiento a la información financiera. Si, por ejemplo, si el día de hoy yo estoy utilizando el método de evaluación de inventarios PEPS, que es el de primeras entradas, primeras salidas, bueno, mañana y el próximo mes y todo el año voy a seguir con ese mismo método, porque así se facilita la comparabilidad de la información. Porque si yo cambio de método drásticamente, pues la información pues va a ser muy diferente y no voy a poder comparar un periodo con otro porque pues no va a ser la misma naturaleza de la información. Entonces, si yo utilizo un método de contabilidad, lo tengo que seguir utilizando por más tiempo.
Si yo utilizo el método de depreciación de línea recta para la depreciación de los activos, yo voy a seguir con ese método siempre. ¿Sí? Entonces hay que ser consistentes con los métodos de contabilidad. Muy bien, la información financiera, ¿por qué es importante? Bueno, porque hay varios usuarios o interesados en la empresa y en la contabilidad, como por ejemplo los acreedores. Los acreedores son los bancos. Los bancos ven la información financiera de la empresa para determinar, pues, si la empresa, pues, si es un buen candidato para prestarle dinero o no. Entonces, los bancos, pues, analizan ahí la capacidad de pago de la empresa. Los proveedores también, para determinar si se debe otorgar crédito y a qué plazos es factible hacerlo, ¿sí? También los proveedores revisan la información y ven si la empresa es buena para pagar el producto, pues adelante, si se hace el contrato, la relación. Y también deciden más o menos en cuánto tiempo. Por ejemplo, los proveedores de la empresa donde trabajo, bueno, ellos nos dan 20 días para pagarles a ellos. Y para decidir los días, pues ellos tuvieron que haber analizado la situación financiera de la empresa. Los propietarios también, ¿verdad? Porque ellos son los que toman las decisiones sobre el futuro de la empresa. Los inversionistas también, porque ellos pues van viendo si les conviene seguir invirtiendo en una empresa o si la empresa va mal, a lo mejor pues sacar mejor el capital y invertir en otra parte. Los auditores, porque ellos brindan un informe a los accionistas en base a lo que revisaron de la información financiera. Los directores de las empresas también, porque los directores son los que preparan el informe financiero a los accionistas o a los propietarios de la empresa. Las autoridades como el SAT, por ejemplo, porque con base en los ingresos que tenga la empresa, es como ellos calculan los impuestos que se deben de pagar. Los trabajadores también tienen el derecho de conocer cómo va la empresa por medio de la información financiera, pues para conocer el importe de las utilidades que les va a tocar y también porque pues si ellos ven que la empresa no va muy bien y que probablemente vaya a cerrar, bueno, que ellos también vayan buscando la forma de buscar otro empleo, ¿verdad? Ir viendo sus posibilidades. Entonces, por eso también ellos también son usuarios y también deben de utilizar de ver la información financiera de la empresa. Claro. Muy bien, el balance general. Al balance general también lo conocemos como estado de posición financiera. Y aquí en el balance general, aquí se presentan todos los recursos que tiene la empresa, que son los activos, es lo que tiene la empresa. Y también muestra las fuentes de financiamiento, que son los pasivos y el capital. Como les mencionábamos, todos estos activos son de la empresa, es lo que tiene. ¿Y cómo consiguió estos activos? Bueno, a lo mejor por capital, por algún socio, o a lo mejor por una deuda con proveedores o con otros acreedores. Entonces, es lo que tiene la empresa y es las fuentes de financiamiento, cómo obtuvo los activos. Y el balance general se puede acomodar de dos formas, ya sea en reporte o en formato de cuenta. En reporte es toda la información se coloca hacia abajo. Si aquí, por ejemplo, primero ponemos el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, que es balance general, y a la fecha en la que se elaboró. Primero acomodamos todos los activos, los dividimos en activos circulantes, en fijos y en diferidos. Aquí los anotamos y luego sumamos todo y obtenemos el total de activos. Luego acomodamos todos los pasivos. Aquí los acomodamos, sumamos los pasivos totales y el capital también lo acomodamos hasta el final. Y para saber que el balance está correcto debe de cuadrar. Es decir, si el total de activos es de 8.700.000, entonces si sumamos los pasivos con el capital, también nos debe de dar 8.700.000. Entonces el pasivo y el capital debe de ser igual al activo.
o activos es igual a pasivo más capital. Tiene que coincidir. Entonces, este es el formato de reporte y el de cuenta. De un lado colocamos los activos y del otro lado los pasivos y el capital. Y aquí también es el mismo ejemplo, son los mismos datos, únicamente cambió el formato. Y aquí igual coincide el total de activos con el total de pasivos más el total de capital. El estado de resultados. Este estado es muy importante porque nos informa sobre la rentabilidad de la empresa. Y básicamente estos son sus componentes principales. Las ventas, luego le restamos el costo de ventas y tenemos una utilidad bruta. Después le restamos todos los gastos de operación, de administración y de ventas que haya tenido la empresa. Y esto nos da a una utilidad de operación. Y luego a la utilidad de operación le podemos restar los impuestos, que es el ISR. Para las empresas, según la ley, es el 30%. Entonces, le restamos el 30% de la utilidad de operación y nos da la utilidad neta, que esa utilidad neta es lo que fue la ganancia ya total de la empresa en el periodo en el que trabajó. Y esa ganancia, esa utilidad neta, la pueden distribuir entre los accionistas o si lo prefieren, la pueden guardar y la pueden reinvertir. Entonces, eso ya es decisión de los accionistas, si ellos ya quieren que se les distribuya o lo vuelven a utilizar para el beneficio de la empresa. Muy bien, otro tema que también se vio en su curso son los métodos de evaluación de inventarios. También hay otra materia en donde a ustedes se les van a aplicar ejercicios para que ustedes calculen el valor de los inventarios con el costo promedio, el PEPS, método PEPS, que es el de primeras entradas, primeras salidas, y con el WEPS. Entonces, aquí en esta clase vemos la teoría, pero estoy segura que en otra materia, porque ya lo he visto, ahí les encargan ejercicios de problemas para que ustedes apliquen estos métodos. Entonces, rápidamente vamos a ver la teoría, en qué consiste el costo promedio. Bueno, este método consiste en encontrar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición. Entonces, este método se utiliza cuando se venden muchos productos muy parecidos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo de los refrescos. Hay varios refrescos de dieta, refresco normal, refresco de sabor, de naranja, de limón. Entonces, pues en sí se parecen mucho todos, son refrescos, ¿verdad? Son líquidos, pero a lo mejor varía en el precio de lo que contiene, ¿sí? Dependiendo de cómo se elabora. Entonces, como son productos muy parecidos, se puede utilizar este método de costo promedio. El método de PEPS se aplica, bueno, significa que las existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir. Por ejemplo, si yo vendo productos lácteos o carnes frías que muy fácilmente se echan a perder, bueno, a mí me conviene primero vender o sacar la mercancía, la que tengo antigua, la primera que entró a mi almacén, para que se venda antes de que se caduque. Entonces, de eso se trata. Esto lo utilizan más ese tipo de artículos que se caducan fácilmente. Lo primero que yo guardé en mi almacén es lo primero que tengo que vender. Y el método de WEPS, no. En este método es al revés. Lo último que tengo en mi almacén es lo primero que va a salir. ¿Sí? Aquí puede ser, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de unos automóviles, ¿verdad? A lo mejor lo último que entró, que fue el automóvil año 2021, pues es lo primero que va a salir, ¿verdad? Porque es más novedoso, se va a vender más fácil. Voy a vender más fácil el automóvil del año actual que el del año anterior, 2020, 2019. Entonces, este puede ser un ejemplo del método WEPS. Entonces, ya dependiendo de la empresa para ver qué método utiliza. Este es un ejemplo del método PEPS. Vamos a revisarlo rápidamente.
Primero aquí colocamos el nombre del artículo. Aquí la unidad y que es por pieza, los artículos se manejan por pieza. En este caso puede ser, se puede manejar por unidades o por otro tipo de medida. Aquí colocamos las unidades, es decir, cuántas hay físicamente de artículos. Aquí los costos y el importe total. Entonces, aquí vamos a anotar la fecha en que ocurrieron las transacciones. Por ejemplo, el 2 de enero, aquí nos dice que se compraron 500 piezas a 300 pesos. Entonces, aquí aquí se compró 500 piezas a 300 pesos. Entonces, como compró 500 piezas, lo que hay aquí en el almacén guardado son 500 piezas. Por eso aquí está el saldo. 500, 500 aquí a 300 pesos. Entonces 500 por 300 es 150,000 pesos. Y se coloca en el debe porque pues fue lo que entró a la empresa. Se compraron mercancías, entonces entraba a la empresa y va en el debe. Entonces el saldo actual de las mercancías, de los inventarios es de 150,000. Ahora, se vendieron, aquí está, en 6 de enero se vendió 150 piezas. Entonces aquí vendí 150 piezas, lo coloco en el haber porque pues van a salir de la empresa. Sale la mercancía. Entonces, si teníamos 500 piezas en el almacén y vendí 150, ¿cuánto me quedan? 350. ¿Y a qué costo lo vendí? Bueno, como es método PEPS, lo primero que entró es lo primero que sale. Entonces, lo primero que entró en la compra anterior fue por 300 pesos. Entonces se respeta ese mismo precio de 300 pesos porque fue lo primero que entró y es lo primero que vamos a vender al costo de 300 pesos. ¿Sí? Entonces, 300 por 150 es 45,000. Y lo coloco en el haber porque fue lo que se vendió. Entonces, 150,000 era lo que teníamos antes de inventario en dinero. Pero vendimos 45,000 pesos de mercancías, entonces nos queda como saldo 105,000. Y luego seguimos registrando las operaciones. El 14 de enero compré 250 piezas a 330 pesos. Entonces aquí compré 250 piezas. Teníamos antes 350 en el almacén guardado y Más luego los compré 250. más. Así es, más la compra que hice son Ya. 600 ahora. Y la compra pues fue a 330 pesos. Como fue compra aquí no se afecta más cuando se vende. Entonces aquí 330 por 250, 82,500. Ahí lo colocamos en el debe. Entonces si teníamos 105,000 pesos de mercancías y le sumo 82,500 es 187,500. Siguiente, aquí viene una venta. Vendí el 19 de enero 200 piezas. Bueno, vendí 200, aquí está. Si teníamos 600 guardadas en el almacén y vendí 200, me quedan 400. Ahora, ¿a qué costo? Bueno, como todavía estamos en el método de PEPS, entonces lo primero que entró es lo que va a salir. Entonces, lo primero que entró tenía un costo de 300 pesos. Entonces, se va a seguir respetando este precio de 300 pesos. Por eso aquí puse 300. Entonces, 300 por 200, 60,000. Entonces, aquí, para obtener el saldo, resto 187,500 del saldo anterior, menos los 60,000 y me quedan 127,500. De saldo. ¿Mande? De saldo, digo. Así Hasta el es, de saldo 19 de final, enero. exactamente, muy bien, hasta el 19 de enero. Ujú. Y luego así se quedó hasta el 26 de enero que volvimos a comprar más mercancía. Igual, si teníamos 400 más 375 es 775. Y costó 380 pesos, aquí lo pongo. Entonces multiplico la compra por el costo y es 142,500. Entonces lo sumamos a nuestro saldo y es 270,000 pesos. Ya por último, el último día de enero hicimos otra venta. Vendimos 150 piezas.
Entonces, si teníamos 775 menos 150 es 625 lo que nos queda. ¿A qué costo? Igual, como es una venta y vamos a vender lo primero que entró, que fue de 300 pesos el costo, entonces voy a respetar el mismo precio primero, de 300 pesos. 300 por 150, 45,000. Y luego el saldo menos esos 45,000 que se vendieron, me queda 225,000. Entonces, aquí ya tenemos el costo del inventario que nos quedó ya al final del mes de enero. Nos quedó 625 artículos guardados para iniciar febrero con este saldo. Y en este saldo, el dinero serían 225,000. Entonces, de esta manera nosotros estamos evaluando los inventarios. Entonces, este es el método PEPS. Y como les comento, más adelante durante su carrera van a conocer los demás métodos también en ejercicios como estos. Ya por último tenemos el sistema de inventarios perpetuos. Este sistema es muy básico y mantiene un saldo actualizado de la cantidad de mercancías que existen y el costo de la mercancía vendida. Es decir, nada más se afectan a dos cuentas. No, aquí cuando registramos la contabilidad de si se vendió o compró mercancías, nada más se utiliza la cuenta de inventarios y la del costo de ventas. Aquí no utilizamos ni la de compra, ni la de flete sobre compra, ni devoluciones, ni descuentos, ni nada. Únicamente inventarios y costo de ventas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí compramos mercancía para almacenarla en el inventario. Entonces, aquí estamos afectando la cuenta de inventario, nada más. De inventario, como entró mercancía, se coloca en el debe. El inventario, esas mercancías se compraron a través de, pues, a crédito, una cuenta por pagar o puede ser con un proveedor. Entonces, ese proveedor, como es una deuda de la empresa, pues se coloca aquí en el crédito. Entonces, aquí en lugar de utilizar la cuenta de compras o de gastos, aquí estamos utilizando la de inventario. De eso se trata del sistema de inventarios perpetuos, nada más manejar la cuenta de inventario o la de costo de ventas, por ejemplo, aquí. Aquí vendimos la mercancía. Bueno, aquí primero vamos a registrar la venta. Cuentas por cobrar. Bueno, se vendió la mercancía, las ventas son los ingresos, se colocan acá en el crédito, en el haber. Y esas mercancías se vendieron a crédito. Bueno, entonces se coloca aquí las cuentas por cobrar en el debe. Bueno, ya registramos la venta. Ahora vamos a registrar el inventario con este sistema de inventarios perpetuos. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, salió inventario del almacén, salió de la empresa, entonces se coloca aquí en el haber. Y el costo de ventas, el costo de lo que se vendió, se coloca aquí en el debe. Entonces, de eso se trata, de afectar estas dos cuentas principalmente, del costo de ventas y del inventario. Y de esta forma, pues tenemos un saldo más actualizado. Pero pues ya depende de la empresa cuál tipo pues de sistema quiere utilizar, si de perpetuos o los otros que acabamos de ver, el PEPS, costo promedio o el de WEBS. Muy bien, ya para terminar, en conclusión, vimos que el proceso contable se refiere a una serie de pasos que se siguen para poder captar, para poder registrar y analizar todos los flujos que se generan en las transacciones de una empresa. Y también es importante presentar la información de manera adecuada, conforme lo marcan las leyes y sobre todo las normas de información financiera. Y toda la información que se encuentra en los estados financieros básicos es muy importante para todas las partes interesadas en la toma de decisiones, porque les permite conocer cómo se encuentra la empresa, les permite medir la eficiencia operativa, si cómo va, si está generando buenos resultados o no. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la clase del día de hoy? ¿Todo bien? Todo bien, 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 bien.
Muy bien, perfecto. Entonces, hemos terminado nuestra clase. Muchas gracias por acompañarme. Fue un gran gusto conocerte. Y te Gracias, deseo igual. mucho éxito en todos tus proyectos personales y también académicos y laborales. Gracias, muchas gracias. Espero que más adelante contar con usted en otra materia. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós, que pases una excelente noche. Igualmente, bye. Bye.